Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo del curso de lenguaje de programación de Java desde cero, donde estamos viendo ejemplos básicos de cómo podemos declarar un método constructor en la clase que nosotros podamos crear utilizando este lenguaje. Ahora, justamente aquí tengo una sugerencia. Pueden observar sobre la palabra this, donde podemos reemplazar a esa palabra this para poder llamar a la siguiente clase y con esta clase poder llamar a nuestro atributo. Tal como les mencioné anteriormente, esa palabra this hace referencia a nuestra clase, pero es mejor utilizar la palabra this por más corta. Bien, ahora justamente aquí tenemos un ejemplo de cómo nosotros podemos pasarle datos al método constructor de esta clase, donde le estamos pasando el siguiente argumento a la clase curso de Java y con el siguiente método constructor capturar esa información. Pero ¿qué pasa si yo le elimino el argumento? Pueden observar que tenemos código en rojo. Esto está pasando porque nosotros tenemos un método que sí recibe un parámetro. Ahora, ¿qué pasa si nosotros copiamos este método constructor y lo pegamos? Pero hay que hacer que este método no reciba un parámetro. Pueden observar que ya no tenemos código en rojo. Esto está pasando porque aquí en la clase curso de Java no estamos pasando ningún argumento. Y le estamos indicando a la clase que si no estamos pasando ningún argumento sobre sus paréntesis, esto significa que vamos a utilizar ahora el siguiente método constructor, que no recibe ningún parámetro. Bien, vamos a colocar un breakpoint para ver si podemos depurar utilizando esta línea de código. Voy a ejecutar la aplicación. Bien, perfecto, como pueden observar empezamos a depurar. Pero pueden observar que yo he colocado el breakpoint justamente en la siguiente línea de código. Y como estamos instanciando la clase curso de Java y no estamos pasando ningún argumento, directamente se está ejecutando ahora el siguiente método constructor, que va a ejecutar todo lo que nosotros coloquemos dentro del siguiente bloque que corresponden a la siguiente llave. Si depuramos, bien, pueden observar que pasamos a la siguiente llave de cierre del siguiente método constructor. Pero si nosotros le proporcionamos un argumento a los paréntesis de esta clase, esto significa que vamos a utilizar el siguiente método constructor. Ahora, esta operación se denomina sobrecarga de métodos constructores, donde nosotros podemos seguir creando más métodos constructores y proporcionándole los parámetros que puedan recibir estos métodos constructores. Podemos seguir creando más métodos constructores. Voy a copiar este método constructor y va a recibir un parámetro de tipo string. Pero pueden observar que tenemos código en rojo porque ahora tenemos dos métodos constructores que reciben el mismo parámetro de tipo string. Pero yo voy a indicar que este método constructor reciba un segundo parámetro que será de tipo entero. Bien, perfecto. Como pueden observar, ya no tenemos código en rojo. Hemos creado una sobrecarga de métodos constructores, donde un método constructor no recibe ningún parámetro. Tenemos el segundo método constructor que sí recibe un parámetro pero de tipo string. Luego tenemos un método constructor que recibe dos parámetros, uno de tipo string y uno de tipo entero. Y nosotros podemos utilizar ese método constructor. Para poder utilizar el siguiente método constructor que recibe los dos parámetros, esto significa que a esta clase nosotros tenemos que pasarle dos argumentos. El primer argumento tiene que ser de tipo string en este orden. Y el segundo argumento tiene que ser de tipo entero. Vamos a verificar. Muy bien, pueden observar que yo le he colocado a la clase curso de Java dos argumentos. Uno de tipo string y uno de tipo entero. Esto significa que vamos a utilizar el siguiente método constructor. Vamos a verificar y voy a ejecutar la aplicación en modo de depuración, ya que justamente aquí tengo un breakpoint y pueden observar que rápidamente se está ejecutando el siguiente método constructor que recibe los dos parámetros.
ya que a la clase curso de Java le estamos indicando que utilice el método constructor que recibe dos argumentos, el de tipo string y el de tipo entero. También nosotros podemos capturar esa información utilizando un atributo de la clase. Vamos a crear ese atributo, voy a copiarlo y voy a pegarlo, pero será un atributo de tipo entero. Y le voy a proporcionar el siguiente nombre. También podemos llamar a ese atributo utilizando la palabra this. Vamos a copiar esta línea de código y vamos a colocar el siguiente atributo y lo vamos a inicializar con el siguiente parámetro. Perfecto. Luego aquí en nuestro mensaje podemos concatenar. Bien, pueden observar que he concatenado la información que vamos a obtener del siguiente atributo, luego comillas dobles para poder separarlo y después el atributo de tipo entero. Voy a ejecutar la aplicación y pueden observar que estoy obteniendo el nombre y la edad. Bien, porque estamos utilizando el siguiente método constructor. Pero ¿qué pasa si yo vengo, copio este método constructor, lo pego? Pueden observar que tenemos código en rojo porque ya tenemos un método constructor que recibe dos parámetros, un parámetro de tipo string y un parámetro de tipo entero, pero podemos hacer un cambio. Voy a cortar esta parte del código, o sea el parámetro de tipo string, y voy a invertirlo. Primero vamos a colocar el parámetro de tipo entero y después el parámetro de tipo string. Y pueden observar que ya no tenemos código en rojo porque este es un método totalmente distinto al siguiente método, porque este método constructor recibe primero un parámetro de tipo string, luego un parámetro de tipo entero. Y este método primero recibe un parámetro de tipo entero y después el parámetro de tipo string. Todo será de acuerdo al orden que nosotros le proporcionemos los argumentos a nuestra clase. Si utilizamos el siguiente orden, esto significa que vamos a utilizar el siguiente método constructor. Vamos a verificar, voy a ejecutar la aplicación pero en modo de depuración. Perfecto, como pueden observar ya estoy ejecutando el siguiente método constructor que recibe estos dos parámetros. Pero ¿qué pasa si le cambiamos también el orden de los datos a nuestra clase? Primero vamos a colocar un dato de tipo entero, luego el argumento de tipo string. Esto significa que vamos a utilizar ahora el siguiente método constructor. Vamos a verificar y vamos a ejecutar la aplicación en modo de depuración. Perfecto, como pueden observar estamos utilizando ahora el siguiente método constructor que recibe primero un parámetro de tipo entero. Pueden observar el valor que estamos obteniendo. Después el parámetro de tipo string. Genial. De esta forma nosotros hemos creado una sobrecarga de métodos constructores. También, esta sobrecarga de métodos constructores se pueden aplicar a los métodos que nosotros hemos venido viendo en el transcurso del curso. Los métodos que no retornan ningún dato y los métodos que retornan datos. También podemos pasarle diversos parámetros a estos métodos. Y de acuerdo al orden que nosotros le proporcionemos la información a nuestra clase, como en este caso, el siguiente orden de argumento, así vamos a utilizar ese método constructor que reciba esos parámetros en ese orden. De igual forma los otros métodos que nosotros ya hemos venido viendo. Ya que aquí estamos utilizando sobrecarga de métodos constructores, pero si utilizamos los otros métodos sería sobrecarga de métodos, donde también podríamos seguir creando más métodos y proporcionarle más parámetros a estos métodos, donde tenemos las sugerencias para poder reemplazar la palabra this por nuestra clase. Vamos a detenerlo y aquí colocar nuestra clase. Bien, este sería lo más adecuado según nuestra ID para poder llamar a nuestro atributo llamado name y a nuestro atributo llamado edad. Bien, también recuerden que nosotros podemos utilizar estos métodos no solo para inicializar objetos, también para ejecutar un procedimiento.
voy a crear un método privado que no va a retornar absolutamente nada, solo va a ejecutar un procedimiento, y el procedimiento que va a ejecutar será la información que nosotros tengamos en este mensaje. Ahora vamos a copiar este método y lo vamos a llamar en este método constructor, que es el que estamos utilizando. Voy a comentar esta línea de código. Esto significa que cuando nosotros ejecutemos esta clase, o sea, instanciemos la clase y le pasemos los siguientes argumentos en este orden, vamos a utilizar el siguiente método. Vamos a inicializar los atributos de la clase curso de Java con la información que vienen por los parámetros. Y de último vamos a ejecutar nuestro método. Vamos a ejecutar la aplicación. Bien, perfecto, como pueden observar tenemos justamente aquí el siguiente mensaje. Bien, genial. También podemos depurar. Pueden observar que se ejecutó el siguiente método constructor. Vamos a inicializar los atributos y después vamos a ejecutar nuestro método. Pasamos a nuestro método mensaje para poder imprimir la información que contiene el atributo name y el atributo age. Bien. Y por consola vamos a mostrar esa información. Perfecto. Bien, de esto es de lo que consiste la sobrecarga de métodos constructores que nosotros podemos efectuar dentro de una clase, donde podemos crear múltiples métodos constructores que puedan recibir parámetros y también que no reciba un parámetro. Podemos utilizar a este método constructor cuando nosotros tengamos que llamar a la clase curso de Java desde otra clase y no necesitemos pasarle parámetros. O bien, si nosotros estamos llamando a esa clase y le vamos a proporcionar un parámetro de tipo string, vamos a utilizar el siguiente método. O si necesitamos a la clase proporcionarle dos parámetros, uno de tipo string y uno de tipo entero, bien, se utiliza el siguiente parámetro. O viceversa, para poder utilizar el siguiente método que recibe primero el dato de tipo entero y después el dato de tipo string, o de acuerdo al orden de nuestros parámetros en el método constructor. Así podremos utilizar estos métodos. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Java desde cero. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.